El 16 de octubre de 1973, el ministro de Petróleo saudí, Ahmed Saki Yamani, entró en el Hotel Sheraton de la ciudad de Kuwait e informó a 6 ministros de petróleo del Golfo Pérsico que determinarían unilateralmente los precios del petróleo. No los solicitarían ni negociarían, sino que los establecerían de inmediato, sin esperar al próximo trimestre ni consultar a las compañías petroleras. En cuestión de horas, el precio oficial del petróleo crudo se disparó de 3 a 5 dólares. Apenas 3 meses después, el precio se acercaría a los 12 dólares. En consecuencia, en menos de un año, la economía más grande del mundo, la de Estados Unidos, se enfrentaría a graves dificultades. Esto provocó colas de gasolina de 8 kilómetros, peleas en las gasolineras, camioneros disparando en las carreteras de Pensilvania y la bolsa cayendo a la mitad de su valor. Estos acontecimientos tuvieron lugar en 1973. Actualmente el estrecho de Hormuz, un cuello de botella crítico por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo, ha sido cerrado por primera vez en la historia contemporánea. No solo está bajo amenaza, sino que está realmente cerrado. Misiles iraníes están atacando petroleros, las aseguradoras han retirado su cobertura y los precios del petróleo crudo se disparan por encima de los 80 dólares por barril, sin un límite superior aparente. La pregunta que ahora mismo tienes en mente es la misma que se hicieron los estadounidenses en el 73, el 79, el 90 y el 2022, cada vez que la energía fue utilizada como arma. ¿Cuál de tus posesiones conserva realmente su valor? Antes de continuar, ten en cuenta que este vídeo no ofrece asesoramiento financiero. Nuestro canal se centra en el análisis histórico. Tus acciones posteriores quedan a tu entera discreción. Realiza tus propias investigaciones. Nuestro papel aquí es el de historiadores. La narrativa estándar para cada crisis energética sigue siendo la misma. Es una situación temporal. El gobierno tiene la situación bajo control y los precios finalmente se estabilizarán. Sin embargo, los relatos históricos presentan una perspectiva marcadamente diferente. Richard Nixon apareció en televisión el 7 de noviembre de 1973 para presentar el Proyecto Independencia. El objetivo era que Estados Unidos lograra la independencia energética antes de que terminara la década. Esta afirmación resultó ser falsa. Incluso antes de que terminara su declaración, las importaciones de petróleo de Estados Unidos aumentaron constantemente cada año después de ese discurso. La Ley de Asignación de Petróleo de Emergencia que promulgó estableció una estructura de precios dual, limitando el petróleo nacional a aproximadamente 5 dólares por barril, incluso cuando los precios globales alcanzaron entre 12 y 17 dólares. El resultado fue precisamente lo que cualquier experto económico habría previsto. Los productores locales carecían de motivación para extraer petróleo, y las refinerías no podían adquirir crudo. La misma escasez que el gobierno pretendía resolver fue, de hecho, su propia creación. Se describió como transitoria, manejable y estabilizadora. Sin embargo, el racionamiento de combustible aún se implementó. Para finales de febrero de 1974, una asombrosa de cada 5 gasolineras estadounidenses se había quedado completamente sin gasolina. Las cifras fueron corroboradas por la Asociación Automovilística Americana. Nueva Jersey instituyó un sistema basado en los números de matrícula. Los vehículos con matrículas impares podían repostar en días impares, y los que tenían matrículas pares en días pares. Oregón, Massachusetts y varios otros estados adoptaron medidas similares. Los automovilistas hacían cola en filas que se extendían por kilómetros. En Maryland, estas colas alcanzaron una longitud de 5 millas. Nixon promulgó un límite de velocidad nacional de 55 millas por hora y solicitó que las gasolineras cesaran sus operaciones los fines de semana. Un resultado paradójico fue que el 90% de cumplimiento provocó colas aún más largas durante los días de semana. Durante diciembre de 1973, camioneros en huelga en Pensilvania y Ohio estuvieron involucrados en incidentes. Dispararon a conductores que se negaron a participar en la huelga. En Arkansas se incendiaron camiones. Esto estaba ocurriendo en Estados Unidos, no en una zona de conflicto, todo debido a la escasez de combustible. La investigación revela un patrón consistente a lo largo de 5 crisis energéticas durante 70 años. La crisis de Suez de 1956,
el embargo petrolero árabe del 73, la revolución iraní de 1979, la guerra del Golfo de 1990 y el conflicto Rusia-Ucrania de 2022. Esta tendencia es inquebrantable y desafía casi todas las afirmaciones hechas por los medios financieros. En la semana inicial de una crisis, las acciones del sector energético no suelen tener un buen rendimiento automáticamente. Este es el descubrimiento más crucial y puede que te asombre. Durante el embargo de 1973, un periodo en el que los precios del petróleo se cuadruplicaron, un conjunto de las 8 mayores empresas petroleras de Estados Unidos experimentó una caída del 35%. Ese año, Exxon logró una ganancia sin precedentes de $3.000 millones y las ganancias de Texaco se duplicaron. Sin embargo, esto fue intrascendente, ya que el mercado bajista predominante eclipsó el impulso positivo de las materias primas. En consecuencia, los inversores se deshicieron de todas sus participaciones, incluidas las acciones de las empresas más lucrativas. Durante toda esa década, las acciones de energía fueron las únicas líderes, generando rendimientos superiores al 200% de 1970 a 1980, en marcado contraste con el aproximadamente 50% del mercado en general. Esto subraya el papel crucial del horizonte temporal de inversión de cada uno. Adquirir acciones petroleras durante la semana inicial del embargo habría resultado en pérdidas durante 18 meses. Sin embargo, mantener esas participaciones durante 7 años habría generado una riqueza sustancial. Para 2022, esta dinámica se había invertido. La energía surgió como el único sector con rendimientos positivos en todo el mercado, subiendo casi un 60%, mientras el índice general caía casi un 20%. Entre las 10 acciones de mayor rendimiento del índice, cada una de ellas pertenecía al sector energético. ExxonMobil anunció, Shell registró su beneficio más sustancial en sus 115 años de historia, ascendiendo a $55.000 millones, lo que marcó las ganancias anuales más altas jamás logradas por cualquier compañía petrolera occidental. El precio de las acciones de Occidental Petroleum se disparó en más de un 100% tras la discreta adquisición de una participación de $12.000 millones por parte de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Las empresas de comercio de materias primas obtuvieron ganancias aún mayores, con Vitol solo generando $15.000 millones. Citadel logró ganancias sin precedentes de $16.000 millones en un solo año, con aproximadamente la mitad de esa suma proveniente de transacciones de materias primas. Sin embargo, este resultado solo fue factible porque el mercado en general no estaba experimentando un profundo mercado bajista estructural o un colapso real. En una corrección del mercado, todos los activos se desinvierten. Posteriormente, el sector más robusto emerge como líder. El aumento sustancial del oro requiere tanto inflación como una abundancia de dinero fácil. Una crisis por sí sola es insuficiente. A lo largo de la década de 1970, el valor del oro subió de 65 a $850, un aumento asombroso incluso para los estándares actuales. Sin embargo, esa década en particular representó una confluencia ideal de factores negativos. La inflación se acercó al 15%, la Reserva Federal se retrasó en su respuesta durante varios años y la debilidad del dólar fue tan pronunciada que el Tesoro recurrió a emitir bonos en francos suizos, conocidos como bonos Carter, debido a la falta de voluntad de los inversores extranjeros para mantener deuda denominada en dólares. La invasión soviética de Afganistán el día de Navidad de 1979 exacerbó la inestabilidad monetaria existente al introducir una significativa aprensión geopolítica. El valor del oro alcanzó su cenit en $850 el 21 de enero de 1980, precisamente un día antes del impacto de los aumentos de las tasas de interés de Paul Volcker, disminuyendo posteriormente durante las siguientes 2 décadas. Incluso durante la Guerra del Golfo de 1990, un shock petrolero legítimo, el precio del oro se mantuvo prácticamente sin cambios. Esto se atribuyó a la brevedad de la crisis, la inflación consistentemente baja
y la contención de la Reserva Federal para no imprimir dinero. Para finales de 2022, el valor del oro se había mantenido estancado a pesar del conflicto en Europa y una inflación del 9%, principalmente porque la Reserva Federal estaba aumentando agresivamente las tasas de interés y el dólar experimentaba un ascenso significativo. El oro funciona como salvaguarda contra la inflación, junto con dinero fácilmente disponible, en lugar de ser únicamente una cobertura contra crisis. Esta diferenciación tiene una importancia significativa actualmente, ya que la subsiguiente decisión política de la Reserva Federal dictará si el oro a $400 representa el comienzo de una trayectoria ascendente o su pico máximo. Los bonos del gobierno consistentemente tuvieron un rendimiento inferior durante cada crisis energética. En 1973, los rendimientos experimentaron un aumento. Para 1979 se habían disparado drásticamente por encima del 15%, constituyendo el mercado bajista de bonos más severo y prolongado de la historia moderna. El año 2022, a su vez, marcó el peor rendimiento para los bonos en 4 décadas. Las crisis energéticas inherentemente desencadenan presiones inflacionarias, y la inflación resulta perjudicial para los activos de renta fija. Esta semana, con los precios del petróleo crudo superando los $80 y el estrecho de Hormuz permaneciendo inaccesible, el rendimiento del Tesoro a 10 años está nuevamente en aumento. Los bonos actualmente no están logrando proteger a los inversores. El vencedor inesperado a lo largo de 7 décadas es contrario a las suposiciones comunes. No es ni el petróleo crudo ni el oro, sino la logística. La infraestructura tangible que facilita el movimiento de la energía desde su punto de origen hasta su ubicación requerida. En 1956, durante la crisis de Suez, los precios del petróleo crudo experimentaron cambios mínimos. Sin embargo, los costos de envío de los buques cisterna se dispararon un 14%. Aristóteles Onassis, al borde de la ruina financiera, con una flota de buques sin usar que nadie quería, amasó $70 millones en un año, ya que sus buques cisterna, no comprometidos, se convirtieron inesperadamente en los bienes más preciados del transporte marítimo mundial. Cada viaje generaba una ganancia de $2 millones. En un año pasó de estar al borde de la bancarrota a ser una de las personas más ricas del mundo. Su competidor, Stavros Niarchos, también se benefició de esta misma dinámica con su propia flota. La crisis no enriqueció a quienes poseían petróleo. En cambio, favoreció a quienes controlaban los buques. El factor subyacente no era la materia prima en sí, sino el cuello de botella crítico. El control sobre los medios para transportar petróleo, específicamente el paso restringido, dictó el resultado de la crisis. Esta misma dinámica se está desarrollando actualmente, con el cierre de Homer y el Mar Rojo permaneciendo peligroso debido a los asaltos hutíes. Cada barril de petróleo crudo destinado al mercado debe ahora circunnavegar el extremo sur de África, extendiendo cada viaje entre 10 y 14 días. Las tarifas de transporte marítimo se están disparando y el gasto de los seguros se ha multiplicado por 12. Las empresas que poseen buques cisterna, oleoductos y capacidades de refinación situadas fuera de la zona de conflicto están ajustando sus precios instantáneamente. El principio fundamental sigue siendo el mismo que en la época de Onassis. Solo las herramientas específicas han evolucionado. Un segundo enfoque eficaz implicó alinearse con las consecuencias de la interrupción, centrándose no en la mercancía en sí, sino en los problemas que ésta creaba. Los fabricantes de automóviles japoneses comprendieron este concepto más a fondo que cualquier otro. Tras el embargo de 1973, las ventas de vehículos en América cayeron de unos sin precedentes 9,7 millones de unidades a 7,5 millones en solo un año. Los principales fabricantes de automóviles estadounidenses producían vehículos grandes e ineficientes que lograban un consumo promedio de 13,5 millas por galón. El motor V8 de 450 pulgadas cúbicas de Pontiac ya había visto su potencia reducida de 310 a 200 caballos de fuerza debido a las regulaciones de emisiones, y en consecuencia, nadie deseaba el vehículo que lo albergaba,
independientemente de su potencia. General Motors, Ford y Chrysler perdieron rápidamente una cuota de mercado significativa frente a Toyota, Honda y Datsun, ya que sus automóviles de bajo consumo se convirtieron abruptamente en el único tipo de vehículo que buscaban los consumidores estadounidenses. Para el año 1980, Japón había superado a Detroit. En cuanto a la fabricación mundial de automóviles, las importaciones japonesas por primera vez aumentaron su cuota del mercado estadounidense del 9% en 1976 al 21% en 1980. La crisis del petróleo no solo desplazó capital entre diferentes inversiones, reorganizó fundamental y permanentemente todo un sector. Las entidades exitosas no fueron las corporaciones petroleras, más bien fueron las empresas que proporcionaron soluciones a los problemas generados por el petróleo. La tercera estrategia, de forma bastante inesperada, también conlleva una seria advertencia. A lo largo de la década de 1970, el valor de las tierras agrícolas casi se cuadruplicó. Los precios de los cultivos se duplicaron e incluso triplicaron, y la soja alcanzó casi los $11 por bushel. El gobierno animó a los agricultores a cultivar cada espacio disponible, bajo la suposición generalizada de que la inflación alimentaria impulsada por la energía persistiría indefinidamente. Los agricultores solicitaron préstamos, utilizando el valor creciente de sus tierras como garantía para adquirir aún más propiedades. Posteriormente, Paul Volcker elevó las tasas de interés a un asombroso 20%. Las tierras agrícolas de Iowa se depreciaron en un 60% de su valor, lo que provocó que 300.000 agricultores incumplieran sus obligaciones. La tasa de suicidios entre los trabajadores agrícolas se cuadruplicó respecto al promedio. A lo largo de la década de 1980, la crisis energética de la década anterior desencadenó directamente la crisis agrícola de esa época. La tierra de cultivo no era intrínsecamente un activo deficiente. El error fue tratarla como una apuesta apalancada a una inflación interminable. El sistema subyacente funcionó según lo previsto. Sin embargo, el apalancamiento finalmente lo destruyó. La pregunta pertinente ahora es si esta situación se está repitiendo. Aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo pasan por el estrecho de Hormuz cada día, lo que representa una quinta parte del consumo total de petróleo del mundo. Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán transportan sus mercancías a través de esta vía fluvial. Qatar también envía aproximadamente el 20% del gas natural licuado del mundo a través de este mismo paso estrecho. Aunque existen oleoductos de derivación, transportan solo una fracción del volumen que se mueve por mar. Irak, Kuwait y Qatar no poseen absolutamente ninguna ruta de envío alternativa. Esta representa la primera ocasión en que Hormuz ha estado realmente cerrado. Durante la guerra de los petroleros entre Irán e Irak en la década de 1980, ambos beligerantes atacaron más de 400 barcos durante 7 años, pero el tráfico nunca se interrumpió en más de un 2%. Durante 2011 y 2012, funcionarios iraníes emitieron amenazas de cerrar el estrecho en respuesta a las sanciones impuestas. Los mercados financieros reaccionaron momentáneamente para luego ignorar rápidamente la amenaza en cuestión de días. En 2019, los ataques con drones a la instalación de Abqaiq en Arabia Saudita provocaron la pérdida de casi 6 millones de barriles por día, marcando la interrupción individual más significativa en la historia petrolera moderna. En 2 semanas, los precios se habían recuperado a sus niveles previos al ataque. Esta vez, el estrecho no solo está en peligro, está completamente cerrado. El cierre fue impuesto por las aseguradoras, no por las fuerzas navales. Los ataques baratos con drones iraníes contra los petroleros llevaron a las aseguradoras de protección e indemnización a retirar completamente su cobertura. Las primas de riesgo de guerra se multiplicaron por 12 de la noche a la mañana. Un solo tránsito por el estrecho ahora cuesta $250,000 solo en seguros, suponiendo que la cobertura pueda siquiera obtenerse. La ausencia de seguro significa que no hay transporte marítimo comercial, independientemente de cuántos buques de guerra acompañen al convoy. Trump propuso protección naval, que recuerda a la operación Ernest Will de los años 80. Sin embargo, la década de 1980 demostró que incluso con escoltas, las minas y los misiles
aún podían penetrar las defensas. Para 2026 el problema no es el armamento, son los suscriptores de seguros. Más de 700 petroleros están actualmente en fila fuera del estrecho, esperando una resolución para la cual no existe un plazo. Las repercusiones ahora se están extendiendo más allá del sector petrolero. Tras los ataques con drones a su instalación en Ras Laffan, Qatar Energy, que suministra aproximadamente el 20% del gas natural licuado del mundo, ha cesado la producción. Corea del Sur ha emitido una advertencia de que sus reservas de gas natural podrían agotarse en 9 días. Si bien Japón mantiene aproximadamente 150 días de reservas de petróleo, su vulnerabilidad con respecto al gas es considerablemente mayor. India, que posee solo 25 días de reservas de crudo y con la mitad de su petróleo transitando por Hormuz, se erige como la principal economía más susceptible a nivel mundial. China ha ordenado a sus refinerías más grandes que detengan las exportaciones de combustible. Esto no es simplemente una interrupción. Significa una reestructuración en tiempo real de los flujos energéticos globales. Entonces, ¿qué acciones sugiere el precedente histórico que se deberían tomar? 4 puntos. En primer lugar, para quienes poseen acciones energéticas, los estudios aconsejan mantener su posición a pesar de la volatilidad del mercado, pero abstenerse de perseguir subidas repentinas de precios. El ejemplo de 1973 ilustra cómo el año inicial de una crisis energética puede devastar las acciones energéticas junto con otros sectores del mercado. Las ganancias financieras significativas se encuentran en los rendimientos a lo largo de un ciclo de mercado completo. Si esta crisis perdura durante meses, no solo días, las acciones energéticas están preparadas para superar a otras inversiones. Sin embargo, históricamente, realizar compras durante la semana inicial de pánico es una apuesta con resultados inciertos. En segundo lugar, observe las acciones de la Reserva Federal, no el precio del petróleo. Si la Reserva Federal acomoda la inflación, mantiene bajas las tasas de interés y permite que los precios suban sin control, el valor del oro subirá sustancialmente desde su posición actual. Por el contrario, si la Fed endurece agresivamente su política, como hizo Volcker en el 79, el impulso del oro cesará y los bonos se convertirán en la inversión más atractiva. Las decisiones de política de la Reserva Federal, no el precio del petróleo, determinarán qué clase de activos sale victoriosa en la segunda mitad de esta crisis. En tercer lugar, la oportunidad de inversión a menudo pasada por alto durante cada crisis energética es el sector logístico. Empresas navieras, operadores de oleoductos y capacidades de refinación situadas fuera de las zonas de conflicto. Onassis se hizo rico no por poseer petróleo, sino por controlar los medios exclusivos de su transporte. Este mecanismo está actualmente operativo, con el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo efectivamente cerrados. En cuarto lugar, absténgase de apalancarse en tierras agrícolas o cualquier otro activo real, asumiendo que la inflación impulsada por la energía será permanente. Los agricultores en la década de 1970 que adoptaron ese enfoque terminaron perdiéndolo todo. La estrategia de utilizar activos reales como cobertura contra la inflación demostró ser sólida durante la década de 1980. Sin embargo, endeudarse contra estos activos durante una crisis es precisamente cómo se pierden fortunas. Aquí hay una idea clave, probada por 7 décadas de crisis energéticas, pero nunca reconocida por ningún gobierno. Cada crisis energética registrada en la historia concluyó de la misma manera. No cuando se restableció la oferta, sino cuando se eliminó la demanda. El embargo de 1973 concluyó cuando la recesión global que provocó llevó a una reducción en el consumo de petróleo. La crisis de 1979 concluyó cuando las elevadas tasas de interés de Volcker impactaron severamente la economía. El repunte de 2022 concluyó una vez que la industria europea cesó sus operaciones y China entró en un período de confinamiento. Los gobiernos no resolvieron el problema de la oferta. En cambio, o bien procrastinaron o bien provocaron deliberadamente una recesión lo suficientemente grave como para que el problema de la oferta resultara insignificante. La pregunta clave sobre el cierre actual de Hormuz no es cuándo se reabrirá el estrecho, sino más bien la magnitud del daño económico que el mundo tolerará antes de que la demanda de petróleo caiga lo suficiente como para que su precio sea irrelevante.